Gracias a todas y todos por su presencia y gracias especialmente a Carlos, David, Julio, a mi querido amigo el embajador Tarre por esta invitación, compartir con ustedes estos momentos. Ustedes saben, el sistema interamericano tiene 3 resoluciones fundamentales sobre Venezuela. Una aprobada en abril del 17 que declaraba la alteración del orden constitucional en Venezuela. La segunda en la última Asamblea General que declaraba ilegítimas las elecciones del 20 de mayo del año pasado. Y la tercera, finalmente, en el Consejo Permanente este año que declara la ilegitimidad de Maduro. Nosotros esperamos siempre que todos los países del sistema interamericano, especialmente aquellos que se señalan como respetuosos del derecho internacional, respeten de buena fe estas resoluciones, porque eso es fundamental para lograr un camino a la democracia de Venezuela, por la democracia, y un camino a la paz en Venezuela, por la paz. Convocar a elecciones es un imperativo hoy, en este esquema de transición que vive Venezuela, conforme al artículo 233 de la Constitución venezolana y al artículo 333 de la Constitución venezolana. Maduro, fuera del esquema constitucional previsto, lejos de la Asamblea Nacional, se juramentó. Ese golpe de Estado en Venezuela no es admisible y no puede ser permisible por ninguna de las democracias de nuestro continente. El mismo es definitivamente desafortunado para las democracias y los derechos humanos en la región. El cumplimiento por parte de la Asamblea Nacional del artículo 233 y del artículo 333 es el camino a la salida electoral en Venezuela, cuando ésta sea posible institucionalmente, cuando estén dadas las condiciones institucionales para hacer las mismas. Pedirle elecciones a Maduro definitivamente no es el mejor camino para restablecer la democracia en el país. Ya sabemos lo que son las elecciones que hace Maduro, ya sabemos cómo son las elecciones que hace el madurismo, por algo ya las tuvimos que anular aquí mismo en la Organización de Estados Americanos, por el despropósito institucional de las mismas. Definitivamente serían muy distintas unas elecciones organizadas por el presidente encargado Juan Guaidó. Definitivamente hay un camino para recorrer para eso. Es necesario nombrar un nuevo CNE, es necesario reformar el sistema electoral que hoy permea la falta de garantías por todos lados, y lo hemos visto aún en propias elecciones del régimen, con agregados de 1 millón de votos por lo menos en el esquema de elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Fraude tras fraude se han sucedido en los procesos electorales de Venezuela. Tenemos entonces que comprometernos a recuperar la libertad en Venezuela. Juan Guaidó significa en efectividades conducentes, en las efectividades de ejercicio del poder. 2 cosas fundamentales son las que tiene Juan Guaidó como presidente encargado. Su legitimidad está dada por la Constitución y su legitimidad está dada por el pueblo. Definitivamente son 2 cosas que Nicolás Maduro carece, son 2 cosas que Nicolás Maduro no tiene. Este proceso definitivamente va a ir afirmándose en otras variables institucionales que son necesarias. Van afirmándose en las designaciones que se han realizado, van afirmándose en los mensajes claros de Juan Guaidó, van afirmándose en las relaciones internacionales que va estableciendo el presidente encargado Juan Guaidó. Nosotros acompañamos las propuestas que se han realizado hoy aquí. Creemos que la solución para Venezuela pasa por la justicia
Y esa justicia que tiene que ver con el Tribunal Supremo de Justicia legítimo y tiene que ver con la justicia internacional. Tiene que ver cómo se van a juzgar los casos de corrupción y cómo se van a juzgar los casos de crímenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen. Tiene que ver con fortalecer sanciones. Se han dado pasos muy importantes por los países del hemisferio occidental y es importante también que el Grupo de Lima recoja su declaración de mayo del año pasado y sea plenamente implementada por todos los países del continente. Es fundamental, es crucial la apertura del canal humanitario y creo que este es el primer camino de reafirmación del poder legítimo del presidente encargado Juan Guaidó. El apoyo al proceso institucional es un imperativo de todos en la comunidad internacional, como señalábamos. Aquí o se está al lado de la democracia o se está al lado de la dictadura. Esa es la disyuntiva que tienen en la comunidad internacional. Elecciones libres son fundamentales. ¿Quién asegura elecciones libres? Más que el presidente encargado Juan Guaidó. ¿Quién asegura un nuevo Consejo Nacional Electoral? ¿Quién asegura nuevos circuitos electorales? ¿Quién asegura nuevas mesas en los circuitos y autoridades en los circuitos electorales? ¿Quién asegura una observación internacional transparente y que verdaderamente se meta dentro del sistema electoral venezolano? Eso solamente lo asegura el presidente encargado Juan Guaidó. La mediación es un concepto extraño en este caso, lo decía Carlos Vecchio hace un momento. Creo que de lo más ridículo que podemos ver en este tiempo es el ofrecimiento de mediación. ¿Por qué? Porque esto no es un tema de negociar entre dos partes, esto es un tema de redemocratizar el país. Y el camino a la democratización del país tiene que ver con avanzar con la institucionalización y la democratización de las propias instituciones. Es ese el objetivo. Entonces, todo el que quiera fortalecer esa negociación de salida de la usurpación, esa es la negociación que hay que hacer. Y todo el que quiera anotarse para realizar esa negociación, que vaya y la haga. Y el que lo logre, fantástico por él y verdaderamente lo vamos a aplaudir todos. Pero no es mediar entre una parte y la otra. Acá el único objetivo es redemocratizar el país, no ver quién va a asumir poder, gobierno o quién va a hacerse cargo de las instituciones. Eso es un despropósito desde todo punto de vista. Entonces, todo aquel que quiera hacer negociaciones directas con el gobierno para terminar, con el gobierno usurpador, para terminar la usurpación, be my guest, por favor, que empiece hoy, que empiece ya, que no se detenga con nada. Y le deseo mucha suerte y muchos éxitos porque los precisamos. Precisamos eso, precisamos que cese la usurpación. Y todo aquel que se anote para lograr eso definitivamente tiene el más pleno respaldo de la Organización de Estados Americanos y de la Secretaría General de la OEA. Mientras tanto, hay una situación aún peor, porque hay algunos que ofrecen mediación sin haber condenado uno solo de los crímenes del régimen, uno solo de los crímenes del régimen. Eso ya no es un despropósito político, eso ya es un despropósito que tiene que ver con la moral. No es admisible mirar para otro lado cuando se han matado 60 personas desde el 22 de enero. Esa es una masacre, esa es la masacre de enero de Venezuela. No es admisible que eso se entienda de esa forma. Enviar condolencias a las víctimas sin condenar los crímenes del gobierno es burlarse de los familiares de las víctimas, es burlarse de ellos. Hoy lo que importa es la condena al régimen por esta actuación. Una actuación en la cual el régimen está llegando hoy prácticamente a los 1000 presos políticos. Eso ya es un despropósito absoluto con la institucionalidad, con el respeto a los derechos humanos y con el respeto a la democracia en el sistema interamericano. Todo aquel que mire para otro lado, que eso es en la práctica avalar este despropósito, los 1000 presos políticos que tiene hoy Venezuela, definitivamente está eligiendo
el camino de la violencia. El camino de la violencia, ¿cuál es? ¿Qué es el camino de la violencia que hemos visto en los últimos 3 años y medio? El camino de la violencia que hemos visto es este, el de apañar los crímenes del régimen, la impunidad del régimen para asesinar muchachos, muchachas, ancianos, mujeres, niñas en las calles, para meterlos presos, para torturar adolescentes y niños. Esa es la única solución violenta y es violenta. El espíritu liberal que debemos tener, y apelo a eso en este país. El espíritu liberal no es entender los derechos humanos solamente en Estados Unidos y ser permisivo con dictaduras afuera. Eso no es espíritu liberal de ninguna clase. Eso es todo lo contrario del espíritu liberal que debe alimentarnos. El espíritu liberal es buscar los derechos humanos y su más plena vigencia, más derechos para más personas, más derechos para más gente en cualquier parte del continente. Cesar los crímenes, cesar esta represión, cesar los asesinatos que impunemente comete el régimen, cesar la tortura del régimen, cesar la prisión política de todos aquellos que están detenidos por la dictadura. Eso es esencial hoy. Ese es el camino a seguir. Y el imprescindible canal humanitario, que definitivamente es lo que el pueblo venezolano más necesita y donde definitivamente creo que es la acción fundamental de la presidencia encargada de Juan Guaidó. Es esencial que llegue con soluciones a la gente a través de esa apertura del canal humanitario. Esa es la mejor forma de luchar contra el odio, de luchar contra la represión, de luchar contra la dictadura. Les agradezco a todos esta posibilidad de dirigirme a ustedes y quedan todos ellos expuestos a recibir preguntas. Gracias.